Mi padrastro dijo que ya no estaba invitada a su casa del lago. Mi madre le recordó que estaba en el fideicomiso que mis abuelos me dejaron. La expresión en su cara no tuvo precio, como si alguien le hubiera explicado la gravedad por primera vez. Para contexto, mamá se casó con Fernando hace 2 años después de que papá falleciera. Se mudó a nuestra casa familiar con toda la gracia de un general conquistador, inmediatamente reorganizando muebles y pintando sobre el papel tapiz que mi abuela había elegido en 1982. En cuestión de meses, estaba llamando todo nuestro, excepto mi fondo universitario, que permanecía tercamente mío. La situación de la Casa del Lago comenzó cuando Fernando anunció que estaba hospedando su liga de fútbol fantástico allí durante todo el fin de semana del Día del Trabajo. Solo los chicos, dijo. Tiempo de unión. No se permiten mujeres. Estaba bien con eso hasta que mamá mencionó que ella tampoco estaba invitada. A la propiedad de su propia familia, la cabaña que mi abuelo construyó con sus propias manos, donde había pasado cada verano aprendiendo a pescar y saltar piedras. Es realmente más una situación de cueva de hombre, explicó Fernando, sin levantar la vista de su teléfono. Ustedes chicas no lo disfrutarían de todos modos. Demasiada testosterona. Mi madre, que una vez corrió un maratón a los 55 años, solo asintió y comenzó a planear un fin de semana de spa. Fue cuando hice una llamada al abogado de la familia. El fideicomiso era inquebrantable. Mis abuelos me habían designado específicamente como única beneficiaria cuando cumpliera 18 años, lo que pasó hace 3 meses. La propiedad no podía ser vendida, transferida o hipotecada sin mi consentimiento por escrito. Fernando no tenía ninguna reclamación legal. Cuando le dije que necesitaría mi permiso para usar la casa del lago, se rió. Risa real. Tu madre tiene poder notarial sobre tus asuntos hasta los 21, dijo con arrogancia. Excepto que no lo tenía. Había salido de ese acuerdo. El abogado lo confirmó por escrito. Envié a Fernando la documentación por email con mamá en copia. Su respuesta fue una serie de mensajes sobre falta de respeto, unidad familiar y cómo estaba destrozando a todos por una cabaña estúpida. Mamá llamó llorando, preguntando por qué no podía simplemente dejárselo tener, solo esta vez. Porque es mío, dije, y ha estado actuando como si fuera dueño de todo lo que papá nos dejó. El silencio del otro lado me dijo que sabía exactamente lo que quería decir. Fernando había vendido la colección de motocicletas vintage de papá sin preguntar. Donó sus libros a caridad, reemplazó sus herramientas de taller con las propias versiones inferiores de Fernando. Estaba borrando a mi padre pieza por pieza, y ella se lo permitió. Le hice una oferta a Fernando. Podía usar la casa del lago si aceptaba 3 condiciones. 1. Mi madre era incluida en todos los viajes futuros. 2. Nada en la cabaña podía ser alterado o removido sin mi aprobación. 3. Me pagaba valor justo de alquiler de mercado, que donaría a la Fundación de Investigación del Cáncer en nombre de mi padre. Fernando me llamó niña mimada y dijo que preferiría vacacionar en un basurero antes que darme un centavo. Por mí estaba bien. Comencé a planear mi propio fin de semana del Día del Trabajo en el lago. Mamá estaba invitada, obviamente. También los viejos amigos de papá, aquellos que Fernando había sistemáticamente excluido de eventos familiares. Publiqué fotos del lago prístino, del viejo bote de pesca de papá y del atardecer desde el muelle. Marqué la ubicación. Fernando vio cada una. Sus amigos de fútbol fantástico pasaron su fin de semana en un motel cerca de la carretera porque Fernando nunca se molestó en reservar una ubicación de respaldo. Me culpó, naturalmente. Les dijo a todos que era vengativa y manipuladora, que había orquestado todo para humillarlo. Tal vez lo había hecho, pero viendo a mamá reír con los amigos de papá, intercambiando historias en el porche donde dijo sus votos matrimoniales hace 30 años, no me sentí culpable en absoluto. Fue cuando Fernando cometió su mayor error. Apareció en la cabaña sin avisar con un cerrajero. Estaba adentro preparando café cuando escuché el camión llegar. Desde la ventana de la cocina, vi a Fernando bajarse con un tipo que llevaba una caja de herramientas. El cerrajero se veía incómodo. Siguió mirando a Fernando como si no estuviera seguro de este trabajo. Abrí la puerta principal antes de que llegaran al porche. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté. Fernando ni siquiera me miró. Arreglando un problema, dijo. Las cerraduras son viejas. Necesitan ser reemplazadas por razones de seguridad. El cerrajero finalmente habló. Señor, voy a necesitar prueba de propiedad antes de poder cambiar algo. Saqué mi teléfono y le mostré los documentos del fideicomiso que había guardado como capturas de pantalla. Esta propiedad me pertenece. Él no tiene autoridad legal para cambiar las cerraduras o entrar sin mi permiso. El cerrajero empacó sus herramientas inmediatamente. Lo siento, amigo, le dijo a Fernando. No puedo ayudarte con esto. Después de que el cerrajero se fuera, Fernando finalmente me miró. Su cara estaba roja,
esa vena en su frente pulsando como cuando mamá se olvidaba de grabar sus programas de televisión. «Te crees muy inteligente», dijo. «¿Crees que has ganado algo aquí?» «Creo que necesitas irte de mi propiedad», respondí. Dio un paso más cerca. «Tu abuelo estaría disgustado por lo que te has convertido. Usar familia contra familia. Construyó este lugar para que todos lo disfrutaran, no para que una niñita mimada dominara a la gente. Mi abuelo construyó este lugar para su hija y nieta», dije tranquilamente. «Lo puso en un fideicomiso específicamente para protegerlo de gente como tú. Gente que tomaría y tomaría hasta que no quedara nada de nuestra familia». La mandíbula de Fernando se tensó. «Tu madre es mi familia ahora. Entonces actúa como tal. Deja de tratar de borrar a mi padre. Deja de excluirla de las cosas. Deja de fingir que eres dueño de todo lo que él dejó». Por un momento, pensé que realmente podría golpearme. Sus manos se cerraron en puños a sus lados, pero solo se dio la vuelta y caminó de regreso a su camión. Mientras se iba, noté que había dejado marcas profundas de neumáticos en el césped que mi abuelo había pasado años manteniendo. Mezquino y deliberado. Llamé a mamá inmediatamente. Contestó al primer timbre, su voz tensa. «Fernando me acaba de llamar. Está muy molesto. Apareció aquí con un cerrajero tratando de cambiar mis cerraduras», dije. Silencio. «Entonces no haría eso». «Mamá, lo vi hacerlo. Tengo la tarjeta de negocio del cerrajero si quieres verificar». Más silencio. Finalmente dijo: «¿Por qué tienes que presionarlo así? ¿No puedes simplemente dejarlo sentirse como el hombre de la casa?» «El hombre de la casa», repetí. «De eso se trata. Su ego». «Lo está intentando», dijo. Su voz se quebró. «Está tratando de construir una vida con nosotras, y tú sigues minándolo». «Estoy protegiendo lo que es mío», dije. «Lo que papá me dejó, lo que el abuelo me dejó. No voy a disculparme por eso». Colgó sin decir adiós. El resto del fin de semana del día del trabajo, me quedé en la cabaña sola. Mamá se había ido a casa después de la primera noche. Dijo que no se sentía bien. Los amigos de papá se habían ido esa mañana con promesas de volver pronto. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Caminé por las habitaciones tocando cosas que mi abuelo había hecho. La estantería en la sala, el perchero junto a la puerta, el pato de madera que había tallado para mi 8º cumpleaños que aún estaba en la repisa. Fernando tenía razón sobre una cosa. El abuelo había construido este lugar para la familia, pero también sabía que a veces tienes que proteger lo que amas de las personas que lo destruirían. Cuando llegué a casa el martes por la noche, el auto de mamá no estaba. La casa se sentía vacía de una manera que no tenía nada que ver con el espacio físico. Encontré una nota en el mostrador de la cocina con su letra: «Quedándome en el apartamento de Fernando por unos días. Necesito espacio para pensar». Esos pocos días se convirtieron en una semana, luego 2. Enviaba mensajes ocasionalmente, mensajes cortos. «Estoy bien, solo necesito tiempo, no te preocupes». Pero me preocupaba. Me preocupaba que estuviera eligiéndolo a él por encima de mí, por encima de la memoria de papá, por encima de todo lo que habíamos construido juntas como familia. 3 semanas después del día del trabajo, llegué a casa para encontrar cajas en la sala, las cajas de mamá. Estaba sentada en el sofá viéndose más pequeña de lo que jamás la había visto. «Fernando y yo nos vamos a buscar nuestro propio lugar», dijo sin preámbulos. «Algo que sea solo nuestro». «Vale», dije con cuidado. «¿Cuándo?» «Encontramos un apartamento. Nos mudamos en 2 semanas». Me senté frente a ella. «¿Es por la casa del lago?» Me miró entonces. ¿Realmente me miró? «Es porque no puedo seguir viviendo en un museo para tu padre. Donde sea que me gire, hay algo que me lo recuerda. Fernando necesita sentir que tiene un lugar en esta familia, y no puede hacerlo cuando todo sigue siendo de tu padre. Entonces puede borrar a papá completamente», dije. «Esa es la solución». «Nadie está borrando a nadie», estalló mamá. «Estoy tratando de seguir adelante con mi vida. Tengo derecho a hacerlo». «Lo tienes», estuve de acuerdo. «Pero seguir adelante no significa fingir que papá nunca existió. No significa dejar que Fernando venda sus cosas sin preguntar. No significa excluirme de las decisiones sobre la propiedad de nuestra familia». «La casa del lago no es propiedad de nuestra familia», dijo cansada. «Es tuya. Lo dejaste muy claro». «Porque el abuelo me la dejó», dije. «Porque quería que la tuviera». Se levantó. Comenzó a cerrar con cinta una de las cajas. «Tu abuelo te la dejó porque no confiaba en que yo me enfrentara a nadie. Pensaba que era débil. Resulta que tenía razón». «Mamá, no». «Está bien. He pasado toda mi vida dejando que otras personas tomen decisiones por mí. Tus abuelos, tu padre, ahora tú. Tal vez Fernando no es perfecto, pero al menos me ve como una socia igual».
Una socia igual que trata de irrumpir en propiedad que no es suya, dije. Se estremeció. Cometió un error. Estaba enojado e hizo un error. ¿Nunca has hecho algo estúpido cuando estabas molesta? Pensé en todas las veces que había querido gritarle en los últimos 2 años. Todas las veces que me había mordido la lengua cuando Fernando dijo algo despectivo o cruel. Todas las veces que la había visto encogerse para hacer espacio para su ego. Sí, dije finalmente. Lo he hecho. Mamá se mudó 2 semanas después. Fernando contrató mudadores para las cosas grandes, pero ella insistió en empacar las cosas restantes de papá ella misma. Se ofreció a dejarme quedar con lo que quisiera. Tomé su reloj, algunas fotos y la manta que abuela había tejido para su boda. Todo lo demás fue al almacén. La casa se sentía masiva y vacía solo conmigo adentro. Tenía 18 años. Vivía sola en una casa de 4 habitaciones que mis padres habían comprado cuando tenía 3 años. Cada habitación hacía eco. Cada crujido de las tablas del piso por la noche me hacía sobresaltar. Consideré conseguir un compañero de cuarto. Pero el pensamiento de que alguien más durmiera en el cuarto de mamá o usara el estudio de papá me hacía sentir físicamente enferma. Así que me quedé sola, trabajando en mi trabajo de medio tiempo en la librería y tomando clases en línea en el colegio comunitario. Diferí mi aceptación a la universidad. Les dije que necesitaba un año sabático. Realmente, simplemente no podía soportar irme todavía. Mamá me invitó a ver su nuevo lugar en octubre. Conduje al otro lado de la ciudad a un complejo de apartamentos moderno, con una fuente al frente y un portero que revisó mi identificación. Su unidad estaba en el 8º piso, todas líneas limpias y colores neutros. Nada como el hogar en el que había crecido. Fernando abrió la puerta. No sonrió, solo asintió y se hizo a un lado. Mamá estaba en la cocina desempacando platos, tarareando para sí misma. Se veía más liviana de alguna manera, más joven. ¿Qué piensas?, preguntó, gesticulando alrededor. Es bonito, dije, honestamente. Muy limpio. Fernando escogió ese color de pintura, dijo, señalando las paredes gris pálido. Yo quería beige, pero dijo que el gris era más sofisticado. Atrapé a Fernando mirándome, esperando mi reacción. Mantuve mi cara neutral. Ordenamos comida china para la cena. Nos sentamos alrededor de su nueva mesa de comedor, haciendo conversación ligera sobre el trabajo de mamá y mis clases. Fernando se quedó mayormente callado, navegando por su teléfono entre bocados. Cuando mamá se levantó para traer más servilletas, finalmente me habló directamente. Sé que piensas que estoy tratando de reemplazar a tu padre, dijo. No lo estoy. Solo estoy tratando de construir una vida con tu madre. Borrando cada rastro de él, repliqué. Dejándola seguir adelante, corrigió. Se estaba ahogando en recuerdos. Cada cuarto en esa casa era un recordatorio de lo que había perdido. Tal vez necesitaba esos recordatorios, dije. Tal vez olvidar no es lo mismo que sanar. Fernando dejó su teléfono. Tienes 18 años. No sabes nada sobre pérdida o sanación, o lo que se necesita para construir una relación con alguien que ha estado roto. Mamá regresó antes de que pudiera responder. Debe habernos escuchado porque su sonrisa se veía forzada. ¿Más arroz, alguien? Me fui temprano. Alegué que tenía tarea. Mamá me acompañó a la puerta. Regresa pronto, dijo, abrazándome. Te extraño. Yo también te extraño, dije. Pero se sentía como si estuviera extrañando a alguien que ya no existía. Esta versión de mamá era diferente, más callada, más cuidadosa con sus palabras, como si estuviera constantemente verificando para asegurarse de no haber dicho nada malo. Noviembre llegó y se fue. Mamá me invitó al Día de Acción de Gracias en su apartamento. El hermano de Fernando vendría con su esposa y sus 3 hijos. Sería bueno que conocieras a todos, dijo mamá por teléfono, como si fuéramos una gran familia. Aparecí con pastel y una sonrisa. El hermano de Fernando, Mitchell, resultó ser exactamente como Fernando, solo que con menos cabello. Su esposa Candace era bastante agradable. Siguió preguntándome sobre la escuela y los chicos de esa manera que hacen los adultos cuando no pueden pensar en conversación real. Sus hijos eran ruidosos y destructivos, abriendo gabinetes que no debían y tocando todo a pesar de las débiles protestas de Candace. Nos sentamos a cenar a las 4. Fernando dijo la bendición, agradeciendo a Dios por unir a esta hermosa familia mixta. Debajo de la mesa, clavé mis uñas en mis palmas. Entonces, me dijo Mitchell entre bocados de pavo, Fernando me dice que le causaste problemas por una casa del lago. No son problemas, dije con calma. Es propiedad que me pertenece. Correcto, pero la familia debería compartir estas cosas. Lo que es tuyo es mío y todo eso. ¿Es así como funciona en tu familia?, pregunté. ¿Tus hijos pueden usar tu casa como quieran? ¿Cambiar las cerraduras? ¿Excluirte del uso de tu propia propiedad?
Mitchell rió incómodamente. Bueno, cuando lo pones así. Es exactamente así como lo pongo, dije. El tenedor de mamá chocó contra su plato. ¿No podemos no hacer esto hoy? Solo estoy haciendo conversación, dije inocentemente. Fernando se limpió la boca con su servilleta. Estás siendo irrespetuosa. Estoy siendo honesta, corregí. Hay diferencia. El resto de la cena fue tenso. Los niños llenaron el silencio con su caos. Ayudé a mamá a limpiar mientras los hombres veían fútbol en la sala. No dijo nada, solo restregó los platos con más fuerza de la necesaria. En mi camino de salida, Fernando me interceptó en el pasillo. Necesitas dejar de envenenar a tu madre contra mí, dijo tranquilamente. No estoy haciendo nada, dije. La haces sentir culpable cada vez que me elige a mí por encima de la memoria de tu padre. No es justo para ella. Lo que no es justo es que trates de reescribir la historia, dije. Papá existió. Fue su esposo por 28 años. No puedes fingir que esos años no pasaron solo porque te incomoda. La cara de Fernando se puso roja. No he sido nada más que paciente contigo, nada más que comprensivo. Pero eres una niñita mimada y vengativa que no soporta ver a su madre feliz. Soy una hija viendo a su madre borrar su propio pasado para hacer sentir importante a un hombre, dije. Si eso me hace vengativa, está bien. Conduje a casa temblando, llamé a mi amiga Brooke y despotriché por 1 hora sobre Fernando y mamá y toda la situación imposible. Ella escuchó, hizo ruidos comprensivos y finalmente dijo, ¿has considerado que tal vez tu mamá está realmente feliz? La pregunta me paró en seco. Quiero decir, continuó Brooke, tal vez esto es lo que necesita ahora. No ser la viuda. No ser definida por la pérdida. Pero se está perdiendo a sí misma, dije. O tal vez está encontrando una versión diferente de sí misma, una que aún no reconoces. Pensé en esa conversación por semanas. La repetí cada vez que mamá llamaba con historias sobre su nueva vida. Cómo Fernando la había sorprendido con flores, cómo habían ido a bailar, cómo había reído tanto en la cena con sus amigos que le salió vino por la nariz. Sí sonaba feliz, más liviana, menos cargada por el dolor. Pero cada vez que la visitaba, notaba que faltaba algo más. La foto de papá que solía ser el fondo de su teléfono había sido reemplazada con una de ella y Fernando. La tarjeta de aniversario que papá le había escrito meses antes de morir ya no estaba en el refrigerador. La taza de café que él le había comprado de su viaje a Seattle había sido reemplazada con una genérica de Target. Pequeñas borraduras. Muerte por 1000 cortes. Llegó la Navidad y mamá me invitó a celebrar en el apartamento. Solo nosotros 3 esta vez. Aparecí con regalos y bajas expectativas. Fernando había puesto un árbol, todas decoraciones plateadas y blancas. Nada como el caos colorido de nuestro viejo árbol familiar, con ornamentos que había hecho en la escuela primaria, y el ángel que abuela nos había dado antes de morir. Intercambiamos regalos. Mamá me dio una tarjeta de regalo para la librería y un suéter que nunca usaría. Le di una foto enmarcada de nosotras cuando tenía 10 años, ambas riéndonos de algo fuera de cámara. La miró por mucho tiempo antes de ponerla a un lado. Qué dulce, dijo. Gracias. Fernando no me había comprado nada. Dijo que no estaba seguro de qué me gustaría. Yo tampoco le había comprado nada a él. Después de la cena, mamá sacó álbumes de fotos viejos. Comenzó a mostrarle a Fernando fotos de cuando era pequeña. Ahí está su primer día de kindergarten. Ahí están las vacaciones a Disney World. Ahí está su recital de baile. Era linda, dijo Fernando sin mucho interés. Todavía lo es, dijo mamá, apretando mi mano. Pero mientras pasaba las páginas, noté que se saltaba todas las que tenían a papá. Solo las pasaba rápidamente sin comentarios, como si fuera un fantasma, incluso en las fotografías. ¿Puedo ver esas?, pregunté, extendiendo la mano hacia el álbum. El agarre de mamá se apretó en él. Tal vez después. Estas fotos viejas siempre me ponen triste. Son parte de nuestra historia, dije. Lo sé, dijo bruscamente. Pero esta noche es sobre nuestro presente, nuestro futuro. ¿Podemos solo concentrarnos en eso? Así que lo dejé pasar. Me senté el resto de la noche viendo a mamá fingir felicidad mientras Fernando revisaba su teléfono. Conduje a casa por calles vacías, preguntándome cómo todo se había roto tanto. Enero trajo nieve y una carta de la universidad. Necesitaban saber si planeaba inscribirme para el semestre de primavera o si quería diferir de nuevo. Miré fijamente la carta por días, incapaz de decidir. Quedarme significaba vivir sola en esa casa que hacía eco. Ir significaba dejar todo atrás. Finalmente llamé a mamá para hablarlo. Contestó al cuarto timbre, ligeramente sin aliento. ¿Mal momento?, pregunté. No. Acabo de regresar del gimnasio. ¿Qué pasa? Le conté sobre la carta, sobre mi incertidumbre. Deberías ir, dijo inmediatamente.
Eres demasiado joven para estar viviendo sola en esa casa grande. Deberías estar conociendo gente, teniendo experiencias, viviendo tu vida. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. Véndela, dijo simplemente. O renta. No necesitas estar atada a ella. Esa casa es nuestro hogar, dije. Era nuestro hogar, corrigió suavemente. Ahora es solo un edificio lleno de recuerdos, y los recuerdos pueden ser veneno si los dejas. No todos los recuerdos son malos, dije. No. Pero a veces aferrarse demasiado fuerte a ellos te impide seguir adelante. Tu padre no querría que pusieras tu vida en pausa por él. ¿Cómo sabes lo que papá querría?, pregunté antes de poder detenerme. Silencio del otro lado. Luego, eso no es justo. Nada de esto es justo, dije. Tú puedes seguir adelante y construir una nueva vida mientras yo estoy atascada siendo la guardiana de todos nuestros recuerdos, la única que parece recordar que papá existió. Pienso en tu padre cada día, dijo mamá tranquilamente. Pero también tengo que vivir. Tengo que despertarme cada mañana y encontrar una razón para seguir adelante. Fernando me da esa razón. ¿Y qué pasa cuando Fernando decide que algo más de papá necesita irse?, pregunté. ¿Qué pasa cuando se canse de que tengas un pasado? Eso no pasará, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque no lo permitiré, dijo firmemente. No soy tan débil como piensas. Nunca pensé que fueras débil, dije. Pensé que estabas de luto. Hay diferencia. Suspiró. Tal vez deberías venir a quedarte con nosotros por unos días. Podemos hablar de esto apropiadamente. No por teléfono. No creo que sea buena idea, dije. ¿Por qué no? Porque no puedo verte fingir que papá nunca existió más. No puedo sentarme en tu apartamento nuevo y perfecto con tu vida nueva y perfecta, y actuar como si todo estuviera bien cuando has borrado 30 años de historia. No he borrado nada, dijo mamá, su voz subiendo. He hecho espacio para algo nuevo. No es lo mismo. Se siente igual desde donde estoy sentada, dije. Entonces tal vez necesitas cambiar dónde estás sentada, estalló. Tal vez necesitas crecer y darte cuenta de que la vida sigue adelante quieras o no. Colgó antes de que pudiera responder. No hablamos por 3 semanas después de eso. El silencio más largo que jamás habíamos tenido. Me inscribí en el semestre de primavera en la universidad. Encontré un compañero de cuarto a través de un grupo de Facebook y comencé a empacar la casa. Cada caja se sentía como admitir derrota. Estaba envolviendo platos cuando encontré la taza favorita de papá, azul marino con propiedad del mejor papá del mundo, impreso en letras blancas desvanecidas. Se la había dado para el Día del Padre cuando tenía 9 años. La había usado cada mañana por años. Me senté en el piso de la cocina sosteniendo esa taza y lloré por primera vez desde su funeral. No llorar bonito, tampoco. El tipo de llanto que viene de algún lugar profundo y dentado. El tipo que te deja agotada y vacía. Mi teléfono sonó. El nombre de mamá se iluminó en la pantalla. Contesté, pero no pude hablar, solo seguí llorando. Bebé, dijo. Oh, bebé, ¿qué pasa? Logré balbucear algo sobre la taza, sobre cómo todo estaba desapareciendo, sobre cómo sentía que las estaba perdiendo a ambas. Dame tu dirección, dijo mamá. Voy para allá. No tienes que hacerlo, dije. Sí, tengo que hacerlo. Soy tu madre y estás sufriendo y voy para allá. Llegó 40 minutos después. Se dejó entrar con la llave que nunca había devuelto. Me encontró todavía sentada en el piso de la cocina, rodeada de cajas medio empacadas y periódico arrugado. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Nos quedamos así hasta que dejé de llorar. Lo siento, dije finalmente. Yo también lo siento, dijo. He estado tan enfocada en seguir adelante que olvidé que todavía estás procesando todo. Tienes derecho a hacer el duelo a tu propio ritmo. Siento como si fuera la única que lo recuerda, dije. No lo eres, dijo mamá firmemente. Fernando no reemplaza a tu padre. No puede. Es solo un capítulo diferente en mi vida. Se siente como si estuvieras tratando de borrar los capítulos viejos, dije. Mamá levantó la taza que había estado sosteniendo. Pasó sus dedos por las letras desvanecidas. ¿Sabes qué dijo tu papá cuando le diste esto? ¿Qué? Dijo que era el mejor regalo que jamás había recibido. No porque fuera caro o elegante, sino porque habías usado tu domingo para comprarlo. Dijo que significaba que entendías lo que le importaba, que lo veías. Me pasó la taza. No estoy tratando de borrarlo, estoy tratando de sobrevivir a perderlo, y a veces la supervivencia se ve como seguir adelante antes de estar lista. A veces se ve como construir algo nuevo porque lo viejo es muy doloroso de tocar. Entiendo eso, dije. Pero desde donde me siento, se ve como si estuvieras eligiendo a Fernando por encima de la memoria de papá, por encima de mí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. No estoy eligiendo entre ustedes.
Estoy tratando de hacer espacio para ambos. Pero es tan difícil cuando actúas como si amar a Fernando significara que no amé a tu padre. Como si lo estuviera traicionando al ser feliz. ¿Eres feliz? Pregunté. La mayoría de los días, dijo. Algunos días me siento culpable por ser feliz, pero sí, mayormente lo soy. Nos sentamos en silencio por un rato. Luego mamá comenzó a ayudarme a empacar. Envolvió platos cuidadosamente, los puso en cajas marcadas con cuartos que nunca volverían a ver. Cuando encontró las cosas de papá, no se volteó. Las sostuvo. Me contó historias que nunca había escuchado antes. Sobre su primer apartamento, su primera pelea, la forma en que cantaba en la ducha aunque no podía llevar la melodía. Quédate esto, dijo, pasándome la vieja sudadera del MIT de papá. Él querría que la tuvieras. ¿Qué hay de ti? Pregunté. Sacó algo de su bolso. Un pequeño cuaderno con la letra de papá adentro. Lista de cosas para recordar, citas, pensamientos aleatorios. He guardado esto, dijo. Lo leo a veces cuando lo extraño, cuando necesito escuchar su voz. ¿Fernando sabe que tienes eso? Pregunté. Sonrió tristemente. Fernando sabe que hay partes de mí que siempre pertenecerán a tu padre. Lo aceptó cuando se casó conmigo. No siempre es fácil para él, pero lo intenta. Ordenamos pizza y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Realmente hablando por primera vez en meses. Me contó sobre su vida con Fernando, las partes buenas y las difíciles. Cómo a veces se ponía celoso de los recuerdos. Cómo tenía que recordarle que amarlo no significaba olvidar a papá. Cómo estaban trabajando en ello en terapia de parejas. Todos estamos solo tratando de entender esto, dijo. No hay manual de reglas para mezclar una vida con alguien nuevo cuando has perdido a alguien que amaste. Metemos la pata, nos lastimamos, pero estamos intentando. Le conté sobre sentirme abandonada, sobre verla borrar a papá de la casa, sobre los intentos de Fernando de apoderarse de la casa del lago. Escuchó sin defenderlo, lo cual se sintió importante. No debería haber hecho eso, dijo cuando terminé lo de la casa del lago. Eso estuvo mal, y se lo dije. Se disculpó por lo que vale. No se disculpó conmigo, señalé. No, admitió. No lo hizo. Y eso es algo que necesitamos abordar. Se fue alrededor de medianoche con promesas de visitar más seguido, de incluirme más, de dejar de evitar la memoria de papá alrededor de Fernando. En la puerta, me abrazó fuerte. Te amo, dijo, más que nada. Eso no ha cambiado. Yo también te amo, dije. Después de que se fue, miré las cajas medio empacadas. La casa que pronto pertenecería a alguien más. La vida que estaba dejando atrás. Se sentía menos aterradora de lo que había sentido esa mañana. Como si tal vez seguir adelante no fuera lo mismo que olvidar. Como si tal vez pudieras llevar el pasado contigo, sin ahogarte en él. Me mudé a los dormitorios a finales de enero. Mi compañera de cuarto, Kendra, era estudiante de segundo año estudiando biología, originalmente de Portland. Tenía pósters de bandas que nunca había escuchado y un pez mascota llamado Dr. Pessenstein. Nos llevamos bien inmediatamente. No hizo demasiadas preguntas sobre por qué había tomado un año sabático. Solo me ayudó a desempacar y me invitó a una fiesta ese fin de semana. La universidad se sintió abrumadora al principio. Tanta gente, tanto ruido y movimiento y vida pasando todo a la vez. Había pasado meses sola en esa casa silenciosa, y de repente estaba rodeada de humanidad otra vez. Era agotador y emocionante. Mamá llamaba cada pocos días, preguntaba sobre clases y amigos y si estaba comiendo lo suficiente, cosas normales de mamá. Fernando a veces tomaba la línea para decir hola, su voz cuidadosamente amigable. Me mantuve educada pero distante. Estábamos encontrando una paz inquieta. En marzo, mamá llamó con noticias inesperadas. Estaban pensando en conseguir un perro, algo pequeño y de bajo mantenimiento. ¿Qué pensaba? Creo que suena bien, dije, honestamente. Fernando piensa que sería bueno para nosotros, dijo. Algo de lo cual cuidar juntos. La vieja yo habría señalado que papá siempre había querido un perro, pero mamá decía que eran demasiado trabajo. La vieja yo lo habría convertido en prueba de que le importaban más los deseos de Fernando de lo que jamás le habían importado los de papá. Pero estaba tratando de ser mejor, de dejarla tener esta nueva vida sin comparación constante. Eso es genial, mamá, dije. Avísame cuando consigan uno. Me encantaría conocerlo. Hizo una pausa como si hubiera estado esperando una pelea. Gracias, dijo tranquilamente. Terminaron con un beagle de rescate llamado Charlie. Mamá me enviaba fotos constantemente. Charlie durmiendo en el sofá. Charlie robando las pantuflas de Fernando. Charlie aullando junto con la televisión. Se veía más feliz en esas fotos de lo que había estado en años. Fui a casa para las vacaciones de primavera. Casa siendo su apartamento, no la casa en la que había crecido.
Una familia la había comprado en febrero. Estaban planeando repintar y modernizar. Pasé por ahí una vez y vi un contenedor de basura en la entrada lleno de lo que parecían nuestros viejos gabinetes de cocina. Dolió menos de lo que esperaba. Charlie me recibió en la puerta con ladridos entusiastas y una cola que se meneaba. Fernando había ganado peso. Se veía más suave en los bordes, menos enojado. Me estrechó la mano, preguntó sobre la escuela y realmente escuchó la respuesta. Mamá hizo mi cena favorita: lasaña con pan de ajo y ensalada César. Comimos en la mesa de comedor, Charlie mendigando a nuestros pies. Fernando contó una historia sobre el perro escapándose en su edificio y terminando en el apartamento de un vecino. Mamá se rió hasta resoplar. Se sintió casi normal. Después de la cena, mamá sacó álbumes de fotos otra vez, pero esta vez no se saltó las fotos con papá. Le contó historias a Fernando sobre cada una. Ahí está nuestro día de boda. Ahí está cuando compramos la casa. Ahí está el viaje a Yellowstone donde llovió todo el tiempo. Fernando miró cada foto cuidadosamente. Hizo preguntas. Se rió de las historias graciosas. Lo estaba intentando. Era obvio e incómodo, pero genuino. Te amaba mucho, dijo Fernando, mirando una foto de mamá y papá bailando en la boda de alguien. Puedes verlo en cómo te está mirando. Lo hacía, dijo mamá simplemente. Mucho. Eso debe hacer esto difícil, dijo Fernando. Seguir adelante conmigo. Mamá se extendió y tomó su mano. Es diferente, no más difícil. No estás compitiendo con él. Solo eres el siguiente capítulo. Me disculpé. Fui al baño y lloré tranquilamente. No de tristeza exactamente. De algo más complicado. Alivio, tal vez. O liberación. La comprensión de que las personas pueden sostener múltiples verdades a la vez. Que mamá podía amar a papá y también amar a Fernando. Que seguir adelante no tenía que significar olvidar. Cuando regresé, estaban en el sofá con Charlie en el medio. Fernando tenía su brazo alrededor de los hombros de mamá. Ella se recostaba en él, viéndose contenta. Hicieron espacio para mí sin que se lo pidiera. Vimos algún programa de cocina que a ninguno de los dos le importaba. Charlie roncó. Las luces de la ciudad brillaban afuera de la ventana. No era la familia con la que había crecido, pero era algo. Una nueva forma construida de piezas de la vieja. Antes de irme de regreso a la escuela, Fernando preguntó si podía hablar conmigo en privado. Nos paramos en el pasillo afuera de su unidad. El sonido de la televisión de alguien filtrándose a través de las paredes. Te debo una disculpa, dijo. Por la casa del lago, por tratar de cambiar las cerraduras, por muchas cosas. Esperé. Cuando me casé con tu madre, pensé que podía simplemente entrar a esta vida ya hecha, ser el esposo y la figura paterna, y arreglar todo lo que estaba roto. Pero tú no estabas rota. Estabas de luto. Hay diferencia, y no entendí eso. Vale, dije. La casa del lago es tuya. Tu abuelo fue inteligente al protegerla así. Estuve mal al tratar de quitártela. Aprecio eso, dije. Se movió incómodamente. Tu madre te ama más que nada, más que a mí, si soy honesto. Y así es como debería ser. No estoy tratando de reemplazar a tu padre. Solo estoy tratando de amar a tu madre de la mejor manera que sé. Creo que ella lo sabe, dije. ¿Pero tú lo sabes? Miré a este hombre que había irrumpido en nuestras vidas, había borrado la memoria de mi padre, vendido sus cosas y tratado de tomar lo que no era suyo, que había hecho que mi madre eligiera entre su pasado y su presente, que me había llamado vengativa y mimada. También vi a alguien que lo estaba intentando, que iba a terapia con mamá, que miraba fotos viejas incluso cuando claramente lo incomodaba, que había ganado peso porque mamá cocinaba comida reconfortante y él se la comía para hacerla feliz, que le había dado una razón para sonreír otra vez. Estoy trabajando en ello, le dije honestamente. Eso es justo, dijo. Nos dimos la mano. Se sintió anticlimático y profundo al mismo tiempo. El resto del semestre voló. Hice amigos, me uní a un club de lectura. Comencé a salir con un chico llamado Philip que estudiaba ingeniería y tocaba la guitarra mal. Nada serio, pero agradable, sin complicaciones. Mamá y yo caímos en un mejor ritmo. Videollamadas cada semana, mensajes de texto durante el día. Me enviaba paquetes de cuidado con galletas caseras y notas en su letra. Fernando a veces agregaba sus propias notas al final, usualmente chistes o comentarios sobre cualquier equipo deportivo que estuviera jugando. Nunca eran graciosos, pero apreciaba el esfuerzo. En mayo, los invité a ambos al campus para un festival de primavera. Fernando usó jeans de papá y una camisa polo. Se veía completamente fuera de lugar entre los estudiantes universitarios. Mamá trajo su cámara y tomó 1000 fotos. Conocieron a Kendra y Philip. Comieron tacos caros de camiones de comida. Vieron la banda terrible que tocó en el patio. Atrapé a mamá mirándome durante una de las historias de Philip. Esta mirada suave en su cara. Cuando nuestros ojos se encontraron, murmuró: «Estoy orgullosa de ti».
No por algo específico, solo por sobrevivir, por seguir adelante, por construir una vida. Ese verano, pasé 2 semanas en la casa del lago, invité a mamá y Fernando para un fin de semana. Vinieron trayendo comestibles y juegos de mesa. Fernando pescó 3 peces y los devolvió todos. Mamá se relajó en el muelle leyendo novelas románticas. Jugamos cartas por las noches y bebimos cerveza. Fernando insistió en comprar, aunque solo tenía 19 años. Una noche, mientras nos sentábamos viendo el atardecer, Fernando dijo algo que me sorprendió. Tu abuelo hizo un buen trabajo con este lugar. Es especial. Le encantaba estar aquí, dije. Fernando asintió. Tu madre me dijo que te enseñó a pescar desde ese muelle, que construyó la casa de botes con sus propias manos. Lo hizo, dije. Le tomó 2 veranos. Esa es verdadera artesanía, dijo Fernando. Hoy en día todo es prefabricado y desechable. Es bueno que lugares como este aún existan. Mamá se extendió y apretó mi mano. Me alegra que hayas protegido esto, dijo. Tu abuelo estaría orgulloso. Nos sentamos en silencio cómodo mientras el sol se hundía bajo la línea de árboles, pintando el lago en tonos de naranja y rosa. No era la familia que había imaginado tener, pero era real e imperfecta e intentándolo, y tal vez eso era suficiente. Mi segundo año comenzó en agosto. Nuevas clases, nuevos desafíos. Cambié mi carrera a educación. Decidí que quería enseñar inglés en preparatoria. Kendra y yo conseguimos un apartamento fuera del campus, pequeño y con corrientes de aire, pero nuestro. Philip y yo rompimos amigablemente cuando se transfirió de escuela. Salí con una chica llamada Queen por unos meses. Eso tampoco funcionó, pero aprendí cosas sobre mí misma. Mamá y Fernando se casaron en una pequeña ceremonia ese septiembre. No una gran boda, solo amigos cercanos y familia en el juzgado, seguido de cena en su restaurante favorito. Mamá usó un vestido azul simple. Fernando usó un traje que le quedaba bien por una vez. Me pidieron que fuera testigo. Firmé los papeles con mano firme. En la cena, Fernando dio un brindis corto. Agradeció a todos por estar ahí. Habló sobre lo afortunado que se sentía de haber encontrado amor otra vez más tarde en la vida. Luego se dirigió a mí. Sé que esto no ha sido fácil, dijo. Mezclar familias nunca lo es, pero quiero que sepas que ahora te veo como familia. No trato de ser tu padre, pero espero ser alguien en quien puedas contar. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Levanté mi copa. Por nuevos capítulos, dije. Por nuevos capítulos. Todos hicieron eco. Más tarde, mamá me llevó a un lado. Gracias, dijo, por estar aquí, por intentarlo. Sé que no ha sido fácil. Sigues diciendo eso, dije, como si se supusiera que fuera fácil. ¿No se supone? No creo que nada que valga la pena hacer sea fácil, dije. Papá solía decir eso, ¿recuerdas? Sonrió a través de sus lágrimas. Lo hacía. Usualmente cuando estaba tratando de armar muebles y fallando. O cuando me estaba enseñando a manejar, agregué. O cuando estaba explicando cálculo o básicamente cada vez que algo era difícil. Pero tenía razón, dijo mamá. Las cosas difíciles son usualmente las importantes. Nos abrazamos por mucho tiempo. Otros comensales probablemente pensaron que algo terrible había pasado, pero era lo opuesto. Algo bueno estaba pasando. Algo que había tomado 2 años de pelear y dolor y lentamente aprender a dejar ir. Fernando se unió a nosotras, viéndose incierto. ¿Puedo? Comenzó. Mamá lo jaló al abrazo. Los tres nos paramos ahí en la esquina de un restaurante demasiado ruidoso, aferrándonos unos a otros. Era desordenado y complicado, y nada como la familia con la que había crecido. Pero era algo, y algo era mejor que nada. El tercer año trajo nuevos desafíos, clases más difíciles, colocaciones de enseñanza estudiantil, la presión constante de descifrar qué venía después. Fui a casa menos frecuentemente, ocupada con tareas y obligaciones sociales. Pero mamá y yo hablamos constantemente, conversaciones reales sobre cosas reales. Me contó cuando ella y Fernando peleaban, cuando él dejaba platos en el fregadero aunque sabía que la volvía loca, cuando se molestaba por sus ronquidos. Las luchas mundanas de cualquier matrimonio. Se sintió más honesto que la fachada perfecta que había mantenido antes. Le conté sobre luchar en mi práctica, sobre el estudiante que me llamó, sobre mi profesor que dijo que necesitaba comandar más autoridad, sobre cuestionar si incluso servía para enseñar. Lo vas a entender, dijo mamá. Solo estás encontrando tu voz. Eso toma tiempo. ¿Qué pasa si nunca la encuentro? Pregunté. Entonces encontrarás algo más, dijo simplemente. No hay regla que diga que tienes que tener todo resuelto a los 21 años. Papá tenía todo resuelto, dije. Sabía lo que quería hacer cuando tenía 16 años. Mamá se rió. Tu padre cambió su carrera 3 veces en la universidad. Abandonó por un semestre para trabajar en construcción. En realidad no se graduó hasta los 25. Simplemente no hablaba de esa parte. ¿En serio?
En serio. Le gustaba fingir que siempre había tenido un plan, pero mayormente solo siguió avanzando hasta que las cosas se acomodaron. Ojalá hubiera sabido eso, dije. Hay mucho sobre tu padre que ojalá te hubiera dicho, dijo mamá tranquilamente. Me atrapé tanto en el dolor que olvidé que mereces conocer a toda la persona, no solo el recuerdo perfecto. Dímelo ahora, dije. Y así lo hizo. En los siguientes meses, compartió historias que nunca había escuchado sobre los errores y fallas de papá, su terquedad y sus miedos. La vez que lo despidieron de su primer trabajo por discutir con su jefe, el año que cayó en depresión y apenas salía de la casa, las maneras en que no era perfecto. Lo hizo más real de alguna manera, menos santo y más persona. Alguien que luchó y sobrevivió y construyó una vida a pesar de no tener todas las respuestas. En diciembre de mi tercer año, traje a Quinn de vuelta para conocer a mamá y Fernando. Quinn estaba nerviosa. Siguió jugueteando con su cabello en el auto. Le había dicho a mamá que estaba viendo a alguien, pero no había mencionado que era una chica. No estaba segura de cómo reaccionarían. Fueron perfectos. Fernando estrechó la mano de Quinn con el mismo apretón firme que le daba a todos. Mamá la abrazó e inmediatamente comenzó a preguntar sobre su carrera y su familia y sus comidas favoritas. Charlie la amó al instante. La siguió durante toda la visita. Durante la cena, Quinn contó historias sobre su gran familia italiana en Nueva Jersey. Fernando respondió con historias sobre crecer con 5 hermanos en Michigan. Mamá mayormente escuchó, sonriendo ante la manera fácil en que Quinn se integró a la conversación. Después de que Quinn se fue a la cama en el cuarto de huéspedes, mamá me encontró en la cocina tomando agua. Es encantadora, dijo mamá. Gracias, dije. Pareces feliz. Lo estoy, dije mayormente. Mamá se recostó contra el mostrador. Me alegra que la hayas traído a conocernos. Que confíes lo suficiente en nosotros para compartir esta parte de tu vida. ¿Sabías? Pregunté. ¿Que me gustaban las chicas? Lo sospechaba, dijo mamá. Pero estaba esperando a que me dijeras en tu propio tiempo. ¿Y estás bien con eso? Cariño, quiero que seas feliz. Eso es todo lo que siempre he querido. Chico, chica. Ninguno de los dos, ambos. No me importa, mientras te traten bien y te hagan reír. La abracé entonces. Me aferré a ella como solía hacer cuando era pequeña y el mundo se sentía demasiado grande. Me abrazó igual de fuerte. Vas a estar bien, susurró. Mejor que bien. Vas a ser increíble. El último año llegó con velocidad aterradora. De repente, estaba aplicando para trabajos de enseñanza, tomando el examen de certificación estatal, preparándome para entrar al mundo real. Quinn y yo habíamos roto durante el verano. Nos mantuvimos como amigas. Estaba soltera y estresada y constantemente a una mala calificación de un colapso. Mamá llamó una noche en octubre cuando estaba particularmente abrumada. Contesté llorando sobre un plan de lección que había ido desastrosamente mal durante la enseñanza estudiantil. Los niños me habían ignorado completamente lanzando aviones de papel mientras trataba de discutir temas en Romeo y Julieta. Tal vez no sirvo para esto, dije entre lágrimas. Sí sirves, dijo mamá firmemente. Solo necesitas encontrar lo que funciona para ti. Papá solía decir que enseñar es 50% contenido y 50% actuación. Tienes que comandar el salón. ¿Cómo sabía eso? Pregunté. Era ingeniero. Porque era voluntario en la escuela primaria cuando eras pequeña. Ayudaba con la feria de ciencias y el día de carreras. Falló la primera vez. Los niños estaban arrastrándose bajo las mesas mientras trataba de explicar circuitos. ¿Qué hizo? Compró un kit de robot y los dejó construir algo. Resultó que aprendían más haciendo que escuchándolo hablar. A veces tienes que tirar el plan y encontrarlos donde están. Pensé en eso al día siguiente durante mi colocación. En lugar de dar una conferencia sobre simbolismo en El Señor de las Moscas, los hice crear perfiles de redes sociales para los personajes. De repente estaban involucrados, discutiendo sobre lo que Ralph publicaría versus Jack. La lección se extendió 20 minutos porque no querían parar. Mi maestra supervisora me llevó a un lado después. Eso fue excelente, dijo. Encontraste tu enfoque. Llamé a mamá esa noche para contarle. Contestó al primer timbre, Fernando hablando fuerte sobre algún juego en el fondo. Funcionó, dije. Tu consejo funcionó. El consejo de papá, corrigió. Pero me alegra que haya ayudado. Dile gracias de mi parte, dije. Creo que lo sabe, dijo mamá suavemente. Me gradué en mayo con mi certificación de enseñanza y 3 ofertas de trabajo. Tomé una posición en una preparatoria a 20 minutos de la universidad enseñando inglés y escritura creativa. Mamá y Fernando vinieron a mi graduación. Se sentaron en los asientos altos por 3 horas esperando a que dijeran mi nombre. Mamá lloró. Fernando tomó 1000 fotos en una cámara que no sabía muy bien cómo usar. Fuimos a cenar después en un asador en el que Fernando insistió en pagar.
Ordenó champán, aunque le dije que era demasiado caro. Brindamos por nuevos comienzos y futuros y todas las posibilidades por delante. Entonces, ¿qué viene después?, preguntó Fernando. Empiezo a enseñar en agosto, dije. Hasta entonces probablemente voy a entrar en pánico y dudar de cada decisión de vida que haya tomado. Suena correcto, dijo mamá riéndose. Vas a ser genial, dijo Fernando. Esos niños tienen suerte de tenerte. Lo miré. Este hombre que había irrumpido en mi vida y trastornado todo, que había tratado de borrar a mi padre y tomar lo que no era suyo, que había hecho que mi madre eligiera y complicado mi vida, que ahora estaba sentado frente a mí, orgullo genuino en sus ojos, celebrando mi éxito como si fuera suyo. Gracias, Fernando, dije. Eso significa mucho. Su cara hizo algo complicado, se suavizó y se tensó al mismo tiempo. Por un segundo, pensé que podría llorar. Luego se aclaró la garganta y cambió el tema a algo sobre béisbol. Ese verano, me mudé a mi propio apartamento, un pequeño estudio cerca de la escuela donde estaría enseñando. Mamá me ayudó a comprar muebles. Fernando ayudó a armarlo, maldiciendo solo moderadamente cuando las piezas de la cómoda no encajaban como las instrucciones afirmaban. Me dejaron con un apartamento completamente amueblado, un refrigerador lleno de comida que no comería antes de que expirara, y una tarjeta con dinero que insistieron que tomara para emergencias. Mamá me abrazó en la puerta. Llama si necesitas algo, dijo. Día o noche, estamos aquí. Lo sé, dije. Y ven a visitar cuando puedas. Charlie te extraña. Yo también extrañaré a Charlie, dije sonriendo. Fernando se aclaró la garganta. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo sé, dije. Y visitaré, lo prometo. Mi primer año enseñando casi me mata. Las horas eran interminables. La burocracia era entumecedora. Los niños eran desafiantes y brillantes y agotadores todo a la vez. Llamé a mamá llorando al menos una vez por semana. Me ayudó con planes de lección y conferencias con padres y el tipo especial de agotamiento que viene de dar todo lo que tienes cada día. Fernando enviaba paquetes de cuidado, café y chocolate, y pósters motivacionales estúpidos. Una vez envió una pelota antiestrés con forma de cerebro con una nota que decía, aprieta esto en lugar de gritar. Me hizo reír tanto que lloré. Los visité para Acción de Gracias. Traje mi desastre de cazuela de ejotes verdes que Fernando comió 3 porciones a pesar de ser objetivamente terrible. Vimos fútbol y jugamos con Charlie y hablamos de todo y nada. Mamá se veía mayor de alguna manera, más gris, más cansada, pero feliz. Genuinamente feliz. En enero, recibí una llamada a las 2:00 a.m. El número de mamá se iluminó en mi teléfono y mi estómago se hundió inmediatamente. Nadie llama a las 2 a.m. con buenas noticias. Es Fernando, dijo mamá, su voz temblando. Tuvo un ataque al corazón. Estamos en el hospital. Llegué ahí en 30 minutos. Rompí probablemente una docena de leyes de tráfico. Encontré a mamá en la sala de espera quirúrgica, su cara pálida y demacrada. Me agarró cuando me vio, se aferró como si pudiera desaparecer. Están haciendo cirugía de emergencia, dijo. Colapsó en casa. Llamé al 911 y dijeron que si no hubiera estado ahí, si hubiera estado durmiendo. No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Nos sentamos en sillas plásticas incómodas por 6 horas. Bebimos café terrible. Vimos el sol salir a través de las ventanas de la sala de espera. Finalmente salió un doctor aún en ropa quirúrgica. Está estable, dijo el doctor. Fue un bloqueo significativo, pero lo liberamos. Necesitará rehabilitación cardíaca y cambios de estilo de vida, pero debería hacer una recuperación completa. Mamá colapsó contra mí, llorando. La sostuve y miré las paredes beige institucionales y sentí algo cambiar en mi pecho. Este hombre al que había pasado años resistiendo, que había trastornado toda mi vida, que había lentamente aprendido a tolerar y luego respetar y finalmente a importarme, casi había muerto, y la idea de que ya no existiera me hizo sentir vacía. ¿Podemos verlo?, pregunté. El doctor asintió. Está bastante aturdido, pero sí, síganme. Fernando se veía pequeño en la cama del hospital, más viejo de lo que jamás lo había visto. Tubos y cables por todas partes, pero sus ojos se abrieron cuando entramos y logró una sonrisa débil. Hola, graznó. Hola tú mismo, dijo mamá, tomando su mano. Me asustaste hasta la muerte. Perdón por eso, dijo. Me paré al pie de la cama, de repente insegura de qué decir. Fernando me miró. Gracias por venir, dijo. ¿Dónde más estaría?, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si... No terminó. Ninguno de nosotros reconoció lo que había estado a punto de decir. Que no sabía si vendría, si me importaba lo suficiente sobre él para aparecer en medio de la noche. Pero estaba ahí, y eso decía todo lo que necesitaba decirse. Fernando se quedó en el hospital por una semana. Tomé días personales de la escuela,
los primeros que jamás había usado. Me quedé con mamá en el hospital durante el día, ayudé a coordinar su cuidado, hice de intermediaria con doctores y enfermeras. Por las noches, regresé a su apartamento para alimentar a Charlie y regar plantas y dormir en su cuarto de huéspedes. En las horas silenciosas, miré a través de sus álbumes de fotos. Fotos de Fernando y mamá que nunca había visto. Su boda civil, fotos de vacaciones de lugares donde habían estado juntos. Fernando riéndose de algo fuera de cámara. Mamá mirándolo con cariño inconfundible. También había fotos más nuevas. Nosotros tres en mi graduación, Navidad en su apartamento, ese fin de semana en la casa del lago. En cada una, nos veíamos como lo que éramos, una familia. No la con la que había empezado, pero una familia sin embargo. Cuando Fernando llegó a casa, el doctor dio instrucciones estrictas. Dieta cardíaca, sin estrés, ejercicio regular. Mamá se transformó en un sargento instructor, monitoreando su comida y forzándolo a caminar, incluso cuando se quejaba. Vine los fines de semana para ayudar, cocinando comidas saludables para el corazón de recetas que encontré en línea. Un sábado, mientras mamá estaba en la tienda y Fernando descansaba en el sofá, hablamos. Realmente hablamos por primera vez. Pensé que me estaba muriendo, dijo tranquilamente, en la ambulancia, y todo en lo que podía pensar era que nunca había arreglado las cosas contigo. Lo estabas intentando, dije. No lo suficiente, respondió. Sabía cómo te sentías sobre mí. Sabía que había trastornado tu vida, pero era demasiado orgulloso para realmente disculparme. Demasiado invertido en tener razón. Todos lo estábamos, dije. Yo también. Se movió en el sofá, haciendo una mueca ligeramente. Tu padre era un buen hombre. Nunca traté de reemplazarlo, pero sí traté de borrarlo. Pensé que sería más fácil para tu mamá si no le recordaban constantemente lo que había perdido. ¿Lo fue? Pregunté. No, dijo. Solo la hizo sentir culpable por seguir adelante, como si tuviera que elegir entre su pasado y su presente. Nos sentamos en silencio por un momento. Charlie roncó en el piso entre nosotros. Lo siento, dijo Fernando. Por todo. La casa del lago, las cosas de tu papá, hacerte sentir como si tuvieras que luchar por tus propios recuerdos. Yo también lo siento, dije, por estar tan enojada, por hacer esto más difícil de lo necesario. Tenías todo el derecho de estar enojada, dijo. Irrumpí en tu vida y traté de tomar el control. Eso no fue justo. No. Estuve de acuerdo. Pero también hiciste a mi mamá feliz otra vez. Eso cuenta para algo. Me miró entonces, realmente me miró. Gracias, dijo, por darme una oportunidad incluso cuando no la merecía. Eres familia, dije simplemente. La familia obtiene oportunidades. Su cara hizo esa cosa complicada otra vez, la emoción que no estaba seguro de cómo expresar. Entonces mamá llegó a casa con bolsas de comestibles y el momento pasó. Pero algo había cambiado entre nosotros. Algún muro final había colapsado. No éramos padre e hija. Probablemente nunca lo seríamos, pero éramos algo. Personas que amaban a la misma persona y estaban aprendiendo a amarse por extensión. La primavera llegó con la lenta recuperación de Fernando. Iba a rehabilitación cardíaca 3 veces por semana, perdió 15 kilos. Se quejaba constantemente de la comida que mamá preparaba, pero siguió las órdenes del doctor y gradualmente se hizo más fuerte. Terminé mi primer año enseñando, agotada pero intacta. Mis estudiantes habían aprendido algo a pesar de mi certeza constante de que estaba fallando. Varios me escribieron tarjetas de agradecimiento el último día. Una dijo que la había hecho amar la lectura otra vez. Lloré en mi salón vacío después de que se fueron. Ese verano, regresé a la casa del lago por 2 semanas. Invité a mamá y Fernando para toda la estadía. Fernando pescó una docena de peces y los devolvió todos. Mamá terminó 6 novelas. Jugamos cartas cada noche y bebimos vino en el muelle y hablamos de todo y nada. Una noche, Fernando preguntó si alguna vez había pensado sobre qué pasaría con la casa del lago eventualmente. Cuando muera, ¿quieres decir? Dije. Eventualmente, dijo cuidadosamente. Pero también si alguna vez quieres venderla, o si necesitas dinero para algo. He pensado en ello, admití. El abuelo quería que la tuviera, pero también habría querido que la usara, que la compartiera, no solo aferrarme a ella porque me la dejó. ¿En qué estás pensando?, preguntó mamá. Estoy pensando que tal vez podríamos establecerla como propiedad familiar, ponerla en un fideicomiso que nos incluya a todos para que tus hijos también tengan acceso si tienes hijos. Mamá y yo lo miramos fijamente. Tus hijos, repetí. Bueno, sí, dijo Fernando. Asumí que tendrías hijos eventualmente, y deberían saber sobre este lugar, sobre la historia de tu familia. No había pensado tan lejos. No me había imaginado como madre con niños que necesitaran saber de dónde venían. Eso es. Comencé. Esa es realmente una buena idea.
Pasamos el resto de la noche planeándolo. ¿Cómo funcionaría el fideicomiso? ¿Quién mantendría la propiedad? ¿Cómo las generaciones futuras la accederían? Fernando tomó notas en un bloc legal amarillo, su letra sorprendentemente ordenada. A tu abuelo le gustaría esto, dijo mamá. Saber que el lugar se quedaría en la familia, que no se trataba solo de ti, sino de todos los que vengan después. Creo que tienes razón, dije. Archivamos los papeles ese otoño. Establecimos el fideicomiso familiar con los tres como fideicomisarios. La Casa del Lago ahora oficialmente nos pertenecía a todos, y algún día a quien viniera después. Mi segundo año enseñando fue más fácil. Conocía el currículo, entendía a los estudiantes, tenía sistemas en su lugar. Incluso comencé un club de escritura creativa después de clases. 6 estudiantes aparecieron la primera semana. En diciembre tenía 20. Mamá y Fernando visitaron para el concierto de invierno de la escuela. Había ayudado a estudiantes a escribir y presentar poesía original. Se sentaron en la última fila del auditorio y vieron a adolescentes tropezar a través de versos sobre amor y pérdida e identidad. Después, Fernando estrechó la mano de cada estudiante, les dijo que su trabajo importaba. Varios de ellos se veían aturdidos, algunos lloraron. Es bueno en esto, dijo uno de mis estudiantes. ¿Tu papá? No es mi papá, corregí automáticamente. Entonces vi la cara de Fernando, el destello rápido de dolor antes de cubrirlo. Es mi padrastro, enmendé. Pero sí, es bastante genial. La sonrisa que Fernando me dio podría haber iluminado todo el edificio. Los años pasaron como lo hacen. Enseñé. Mamá y Fernando viajaron. Tuvimos vacaciones juntos, cenas regulares, llamadas telefónicas que duraron horas. Fernando tuvo otro susto de salud en mi cuarto año enseñando. No tan serio, pero lo suficientemente aterrador. Mamá se cayó y se rompió la muñeca. Pasé por una serie de relaciones que no funcionaron. La vida pasó. Cuando tenía 26 años, conocí a Denise en una conferencia de entrenamiento de maestros. Enseñaba historia en una escuela al otro lado de la ciudad. Tenía una risa que hacía que todos en el cuarto se voltearan a mirar. Tomamos café después de que terminara la conferencia. Luego cena. Luego se quedó en mi apartamento y no se fue por 3 días. 6 meses después, la traje para conocer a mamá y Fernando. La amaron inmediatamente. Charlie la amó inmediatamente. Encajó en nuestra familia como si siempre hubiera estado ahí, contando historias y haciendo preguntas y haciendo reír a todos. Esa noche después de que Denise se fuera a casa, mamá me llevó a un lado. Ella es la indicada, ¿verdad? Dijo mamá. Creo que sí, admití. A tu padre le habría gustado, dijo mamá. Siempre decía que terminarías con alguien que te hiciera reír hasta no poder respirar. Recuerdo eso, dije. Dijo eso sobre ti también. Mamá sonrió. Tenía razón. Le propuse matrimonio a Denise 6 meses después. Nada elegante. Solo nosotras dos en la casa del lago viendo el amanecer. Dijo sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Fijamos la fecha de la boda para el siguiente junio en el lago. Mamá y Fernando ayudaron con todo. Fernando manejó la logística mientras mamá se enfocó en los detalles, invitaciones y flores, y asegurándose de que cada cosa fuera perfecta. La gran familia puertorriqueña de Denise descendió sobre nuestro pueblo pequeño como un huracán alegre. Su madre y mi madre se hicieron amigas instantáneas, conectando sobre el estrés de la boda y parientes entrometidos. La noche antes de la boda, mamá me encontró en el muelle donde abuelo me había enseñado a pescar. Se sentó a mi lado, ambas colgando nuestros pies sobre el agua. ¿Nerviosa?, preguntó. Aterrorizada, admití. Eso es normal, dijo mamá. El matrimonio es aterrorizante. Estás prometiendo toda tu vida a alguien, esperando que aún te amen cuando seas vieja y arrugada y molesta. ¿Te sentiste así antes de casarte con papá?, pregunté. Absolutamente, dijo. Casi canceló 3 veces. Tu abuela tuvo que calmarme. ¿En serio? En serio. Tenía 22 años y estaba convencida de que era demasiado joven, que no sabía lo suficiente sobre la vida o sobre mí misma o lo que quería, pero tu padre era paciente. Me dijo que lo descubriríamos juntos. ¿Y lo hicieron?, pregunté. Mayormente, dijo mamá. Algunos días fallamos espectacularmente, pero seguimos intentando. Eso es todo lo que es realmente el matrimonio, despertarse cada día y elegirse mutuamente otra vez. ¿Y Fernando?, pregunté. ¿Es diferente la segunda vez? Sí y no, dijo mamá pensativamente. Me conocía mejor cuando me casé con Fernando. Sabía lo que necesitaba y en qué no podía comprometerme, pero también sabía cuánto duele perder a alguien. Eso lo hizo más aterrador de algunas maneras. ¿Quisieras que papá estuviera aquí?, pregunté. Cada día, dijo mamá. Pero también estoy feliz de tener a Fernando. Tu padre querría que fuera feliz así como querría que tú fueras feliz. Creo que Denise me hace feliz, dije. Sé que lo hace.
dijo mamá. Puedo verlo en cómo eres con ella. Qué fácil es. Eso es lo que quiero para ti. Alguien que haga que la vida se sienta menos pesada. Nos sentamos en silencio cómodo, viendo la luna reflejar en el agua. Finalmente, mamá se levantó y me ofreció su mano. Vamos, dijo. Casémonos mañana. La boda fue perfecta a pesar de todo lo que salió mal. Las flores llegaron en el color equivocado. El servicio de comida se olvidó de la mitad de los aperitivos. El hermano de Fernando apareció borracho, pero nada de eso importó. No realmente. Denise se veía deslumbrante caminando por el pasillo hacia mí. Mamá lloró durante toda la ceremonia. Fernando me pasó pañuelos en los momentos exactos correctos. Nuestros amigos y familia llenaron el césped cerca de la casa del lago, derramándose en el muelle y en los botes. La ceremonia misma fue corta. Habíamos escrito nuestros propios votos. Prometimos ser amables y pacientes y honestas, incluso cuando fuera difícil. Cuando el oficiante dijo que podía besar a mi novia, todos gritaron tan fuerte que los pájaros se dispersaron de los árboles. Charlie aulló desde adentro de la casa donde lo habíamos encerrado para evitar que interrumpiera. Era caos y alegría, y todo lo que nunca supe que quería. En la recepción, Fernando hizo un brindis. Habló sobre familia y segundas oportunidades y cómo el amor no sigue reglas. Cómo la familia que construyes puede ser tan importante como la familia en la que naces. Qué agradecido estaba de ser parte de la nuestra. Entonces me miró directamente. No sabía si alguna vez pertenecería aquí, dijo. Tu padre construyó algo hermoso con tu madre. Dejó una hija que luchó como el diablo para proteger su memoria. Pensé que no había espacio para mí en esa historia. Su voz se quebró. Pero hiciste espacio incluso cuando no lo merecía. Incluso cuando lo hice más difícil de lo necesario, me dejaste ser parte de esta familia. Y quiero que sepas que ese es el regalo más grande que alguien me haya dado jamás. Estaba llorando antes de que terminara. Todos los demás también. Incluso el hermano duro como las rocas de Denise se estaba secando los ojos. Bailamos hasta que salieron las estrellas. Mamá y Fernando se balancearon juntos con canciones viejas. Los padres de Denise enseñaron a todos pasos de salsa que definitivamente estaban demasiado borrachos para ejecutar apropiadamente. Mis estudiantes, actuales y anteriores, hicieron una escena complicada tratando de empezar una línea de conga. Tarde en la noche, encontré a Fernando sentado solo en una de las mesas. Me senté junto a él. Gracias, dije. ¿Por qué? Por todo, dije. Por amar a mi mamá, por aguantarme, por convertirte en familia. Sonrió. Gracias por dejarme. Nos sentamos viendo a todos bailar. La casa del lago brillaba con luces. La música flotó sobre el agua. Este lugar que abuelo construyó, que me dejó, por el que luché para proteger, se había convertido en algo más grande que cualquier persona. Contenía mi pasado y presente y futuro todo a la vez. ¿Crees que aprobaría? Pregunté. Abuelo, de todo esto. Fernando consideró. Creo que estaría orgulloso. Quería que tuvieras raíces, supieras de dónde venías, pero también que crecieras, construyeras algo nuevo mientras honrabas lo que vino antes. Esa es una respuesta muy sabia, dije. Tengo mis momentos, respondió Fernando. Denise nos encontró entonces. Me jaló a la pista de baile para una canción más. Miré hacia atrás a Fernando. Saludó, sonriendo. Mamá apareció a su lado. Descansó su cabeza en su hombro. Se veían contentos. Completos. Había pasado años luchando contra perder a mi padre. Luchando para mantener viva su memoria. Luchando contra Fernando por ocupar espacio en la vida de mi madre. Pero viéndolos ahora, entendí algo que había sido demasiado joven y enojada para ver antes. No tienes que elegir entre tu pasado y tu futuro. Puedes sostener ambos. Puedes honrar lo que fue mientras construyes lo que será. Mi padre se había ido. Eso siempre dolería. Pero Fernando estaba aquí y mamá era feliz. Y yo estaba casada con alguien extraordinaria. Y todos estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser familia el uno para el otro. Eso es todo lo que cualquiera realmente puede hacer. Despertarse cada día y elegir amor. Incluso cuando es complicado, incluso cuando es difícil, especialmente entonces. La noche terminó con todos saltando al lago completamente vestidos. Denise y yo lideramos el ataque. Nuestra ropa de boda probablemente arruinada, pero a ninguna de nosotras nos importó. El agua estaba fría y perfecta. Arriba de nosotras, estrellas esparcidas por el cielo tan claro que dolía mirar. Esto es todo, dijo Denise, flotando a mi lado. Lo sé, dije. Y lo sabía completamente. En ese momento, rodeada de todos los que amaba en el lugar que me conectaba al pasado de mi familia, entendí que la felicidad no se ve como piensas que se verá. Es más desordenada, más complicada, construida de piezas que no encajan perfectamente, pero de alguna manera hacen un todo. Fernando estaba en el muelle envuelto en la chaqueta de alguien, riéndose de todos nosotros.
Mamá a su lado, sus zapatos ya quitados, considerando si saltar. La memoria de mi padre tejida a través de todo como luz a través del agua. Presente pero no pesada. Ahí pero no sosteniéndome. Había luchado tan duro para mantener las cosas exactamente como estaban, para congelar el tiempo en el momento antes de que papá muriera, para preservar su memoria como una exhibición de museo. Pero parada en ese lago frío, rodeada de alegría y caos, finalmente entendí. La mejor manera de honrarlo no era detener el tiempo, era seguir viviendo, dejar entrar nueva gente, construir nuevas memorias mientras mantenía seguras las viejas. Esa noche, después de que todos se habían ido y la limpieza estaba hecha, Denise y yo nos quedamos en la casa del lago solas. Nos sentamos en el porche con ropa prestada, viendo el sol salir sobre el agua. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando sobre cómo la vida nunca va como planeas, dije. Cómo puedes luchar y resistir y tratar de controlar todo, pero eventualmente tienes que dejar ir y confiar que las cosas funcionarán. Muy filosófica para alguien que se acaba de casar, me provocó. Tengo permiso de ser filosófica, dije. Es mi día de boda. Técnicamente es el día después, señaló. Bien, dije. Tengo permiso de ser filosófica el día después de mi día de boda. Me besó suave y dulce y familiar. Habíamos estado juntas por 2 años, pero de alguna manera aún se sentía nuevo, como si estuviéramos constantemente descubriéndonos. Te amo, dijo. Yo también te amo, respondí. Nos quedamos ahí hasta que el sol estuvo completamente arriba, pintando el lago de dorado. Entonces fuimos adentro a dormir en la cama que mis abuelos habían compartido. La casa que contenía generaciones de la historia de mi familia, el lugar que había luchado por proteger y finalmente había aprendido a compartir. Y en el silencio de esa mañana, casi podía escuchar la voz de mi padre. No la memoria doliente a la que me había aferrado, sino el verdadero él, el de quien mamá me había contado historias. El que cambió su carrera 3 veces y falló e intentó otra vez. El que habría querido que fuera feliz. Creo que le habría gustado Denise. Creo que eventualmente también le habría gustado Fernando. Creo que habría estado orgulloso de mí por luchar por lo que importaba y luego aprender cuándo dejar ir. Pero principalmente, creo que habría estado contento de que encontré mi camino de vuelta a la alegría, que no me quedé congelada en el dolor, que construí una vida que honraba su memoria mientras hacía espacio para nuevo amor, nueva familia, nuevos comienzos. La casa del lago se mantuvo sólida y fuerte como abuelo la había construido, lista para las generaciones que vendrían, lista para los niños que Denise y yo tal vez tendríamos algún día, niños que aprenderían a pescar desde ese muelle, que escucharían historias sobre un abuelo que nunca conocieron y un bisabuelo que construyó algo que duró. Eso es lo que la familia realmente es. Algo que construyes que te sobrevive, algo que crece y cambia, pero mantiene su fundación. Algo por lo que vale la pena luchar y también vale la pena compartir. Lo había aprendido de la manera difícil, a través de la ira y el dolor, y lentamente dejar ir. A través de aprender a ver a Fernando no como un reemplazo, sino como una adición. A través de entender que la felicidad de mamá no disminuyó la memoria de papá. El sol subió más alto en el cielo. La respiración de Denise se calmó a mi lado. Charlie arañó la puerta, queriendo desayuno. La vida continuó como siempre lo hace, implacable y hermosa y complicada. Y en algún lugar en el espacio entre dormir y despertar, me sentí en paz con el pasado, con el presente, con lo que fuera que viniera después. Esta era mi familia ahora, la en la que nací y la que había construido. Las memorias de mi padre y la realidad de Fernando, el amor que vino antes y el amor que encontré. Todo junto, desordenado e imperfecto y exactamente correcto. El lago susurró contra la orilla. La casa crujió de maneras familiares y finalmente estaba en casa.